Ok. Bien, niños, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces con la actividad de ciencias naturales del día de hoy. ¿Sí? Bien. De ciencias naturales, niños, la última vez lo que vimos fue acerca de los restos fósiles. No sé si ustedes lo recuerden, en cuestión de los animales que han evolucionado y cómo nosotros nos hemos dado cuenta que han evolucionado. ¿En qué nos basamos? En los restos fósiles, ¿verdad? Son restos que han sido a lo mejor conservados de manera natural y que nos permiten estudiar algunas especies, dice aquí José, como el caballo. Así es, ¿verdad? Nos daba el ejemplo el libro de cómo eran los caballos hace millones de años y cómo son ahora, ¿verdad? En cuestión de tamaño, de habilidades, de pelaje, todas las características por las que las conocemos hoy y cómo por el transcurso del tiempo fueron evolucionando, al igual que los humanos, al igual que otras especies en general, ¿verdad? Bien. Entonces, esta vez, niños, vamos a continuar con el estudio de los restos fósiles, pero en cuestión de la estratificación. Así se llama esta no técnica, pero sí este tipo de conservación natural. ¿Sí? Déjenles comento un poquito de lo que es la estratificación. Ahorita no voy a dar participaciones, no me levanten la mano. La estratificación se refiere, niños, a la conservación de los fósiles mediante las capas terrestres que se van formando, ¿sí? Que son capas nuevas. Estas capas terrestres no se forman de un día a otro, ¿verdad? Son formas, pues, de evolución de la Tierra en la que van tapando los restos que vayan quedando, ¿sí? Es decir, se van creando nuevas capas terrestres que al final conservan al resto fósil. Por ejemplo, el cadáver de un animalito que existió a lo mejor hace 1 millón de años, se pudo conservar gracias a esa estratificación, ¿sí? Es como si se petrificara. Les voy a pasar un video en The National Geographic para que ustedes puedan revisar cómo es lo que les estoy comentando de la estratificación, ¿sale? Son unos animales que encontraron mamíferos, ¿sí? Es decir, animales que viven en la tierra y que fueron encontrados en el agua, ¿sí? Son unos, no sé si han escuchado de la especie de animales que se llama perezosos. Se los encontraron debajo del océano. Entonces, aquí la duda es, ¿qué hacían ahí? ¿Verdad? Bien, vamos a ver lo que hicieron estos Profe, investigadores. ¿Sale? Bien, dime Valerie, adelante. no tengo ningún libro, ¿me puede hacer el favor de compartir el libro? Acuérdate que ahorita Acuérdate, Valerie, que ahorita estamos leyendo nada más y lo que llevan de tarea son las preguntas. Pero sí, ayúdame a buscarlo en internet. Voy a ver si lo tengo y te mando las hojas. ¿Sale? ¿Cuál es el título, Bien. maestro? El título es La estratificación. ¿Sale? Bien. Entonces, niños, les muestro este video. Permítanme un poquito. Ahí va. Ok. Ustedes me dicen si se alcanza a ver, ¿eh? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Bien, allá va entonces. Pongamos mucha atención, dura 1 minuto nada más, 2 minutos máximo. Ahí va el video. Espérenme porque siento que se ve muy trabado, ¿verdad? El Apaga video. el chat, maestro, para que no te trabe. Ok, a ver, permítanme. Ahí está. Bien, ahí va el video. A ver.
We don't know how the sloths entered the cave. Our working hypothesis is that the sloths entered the cave in order to lift the water and died in those positions. And then what happened was water level then rose, submerging the sloth remains, preserving them where they are found today. The cave, called Cala Margarita 1, is located in the province of Matanzas in western Cuba. There's lots of underwater caves and caverns that were formed when sea levels were lower during the last glacial period, and that became submerged when sea levels rose since that time. So what was found in the cave are some amazing paleontological remains. The remains of 3 extinct sloths. We're not really clear when they went extinct, but it was probably 4,000 or 5,000 years ago. And in addition to sloths, we've also identified a number of speleothems, which are cave deposits that provide a very important record of ancient climate, and also cave sediments as well, which we hope to recover, that are going to give us information about the water level history of the cave, which can in turn be linked to sea level changes and also climate change as well. Sloths went extinct in the Caribbean between 4,000 and 5,000 years ago, so we expect they're at least as old as that. They could be as young as about 10,000 years. One of our efforts has been to try and radiocarbon date the sloth remains, and unfortunately we haven't had success with that so far. Underwater caves where extinct animal remains are extraordinarily rare. From this point of view, this is an extremely exciting opportunity to study questions to do with paleontology, questions to do with ancient climate and ancient environment. Bien, niños. Ok, si pudimos observar en el video, niños, estos investigadores encontraron restos de animales debajo del agua, ¿sí? Animales que no vivían en el agua, que eran mamíferos, pero a la hora de ellos ir en búsqueda de agua, quedaron atorados en esas cavidades de piedra y murieron ahí. Entonces, ¿qué pasó con esos restos? ¿Cómo es que se conservaron? Bueno, se conservaron primero por los cambios climáticos que hubo, ¿sí? Ahí comentaban en la era glaciar, ¿verdad? En la era de la glaciación, pues había hielo y una vez que pasó esa era, ese hielo se convirtió en agua y tapó esa parte de tierra, ¿verdad? Entonces, eso permitió que esos restos fósiles se mantuvieran guardados en buenas condiciones, ¿sí? Dime, José. Maestro, sobre la glacial, ¿no sería más bien llamar la Tierra bola de nieve? Pues sí, fue la parte donde la mayoría del planeta estaba congelado, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, niños, podemos aquí observar cómo los cambios climáticos permiten que los fósiles pues se mantengan, se conserven y puedan ser estudiados. Aquí estamos viendo la importancia de ese estudio. ¿Por qué? Porque nos están mostrando especies que ya no existen y nos indican cómo fue que evolucionó esa especie, por qué desapareció o por qué se extinguió, ¿sí? Comentó algo muy importante que no sé si han escuchado ustedes, comentó algo acerca del carbono y de la radiación, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado algo acerca del carbono 14? No. ¿No? Ok, bueno, les comento. Ok. Fíjense bien, todo lo que es esto del carbono 14 es referente a un método que utilizan los exploradores, las personas que encuentran fósiles, para calcular de una manera más exacta el tiempo o la antigüedad de las cosas, ¿sí? Con el carbono 14 pueden darse cuenta de cuántos miles de años, millones de años tiene un fósil. Y esto se utiliza a través de la radiación. Todos los restos fósiles emiten radiación y eso nos permite averiguar cuál es su tiempo de antigüedad, ¿sí? Bien, vámonos al libro. Vamos a revisar ahorita el tema que nos tocó, que es la estratificación, y vamos a revisar la lectura. Les comento que a partir de esta lectura vamos a contestar el cuestionario que les mandé al grupo de WhatsApp, ¿sale? Bien, entonces si ya estamos todos en el libro,
es en la página 59. Quien no tenga el libro, nada más ayúdeme a escuchar, porque de aquí vamos a obtener las respuestas. ¿Sale? Bien, dice así: estratificación. La estratificación es el proceso mediante el cual se forman las distintas capas del suelo de la Tierra, es decir, los estratos. Cada capa que se forma se le llama estrato. Esto nos brinda la posibilidad de ubicar los fósiles. ¿Cómo están asociados los estratos con los fósiles? Dice que si encontramos un estrato o afloramiento con características como las del tipo fósil que contiene, se puede interpretar cuándo se formó y qué estratos están arriba o debajo de él. ¿Sale? Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, de estas huellas. ¿Sí? Tenemos una huella de cuervo y una de oso, ¿verdad? Dime, Valerie. Me voy a ir a mi casa ya. Me voy a salir de la reunión. Ah, ok. Al ratito ves el video, ¿sale? Bien. Sí. Gracias, Valerie. Nos vemos. Ok. Continúa, niños. Entonces, la ubicación de los fósiles proporciona a quienes los investiga información por lo que representan y también por la condición en que se descubren, el lugar, los organismos que lo acompañan y sus hábitos. Bien, si se fijan, niños, aquí tenemos algunos ejemplos de huellas dactilares, ¿verdad? Huella de venado, cola blanca, huella de iguana, huella de elefante, huella de pato, huella de mapache y huella de gato. ¿Sí? Bien, aquí una pequeña actividad. Si se fijan, tenemos en la parte A un tipo de huella, ¿verdad? ¿De qué animal creen que sea esa huella? Perro. ¿Ok? Podría ser de un gato, de un perro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos ese tipo de huella, ¿verdad? ¿Podríamos decir que es una huella humana? No, porque es muy diferente. Ok, conocemos las huellas de nuestras manos y pues no, son muy diferentes, como dice su compañero. Pero si se fijan, si la ubicamos en las que tenemos aquí, la huella de gato es como la más parecida, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que hacen las personas que estudian a los fósiles? Ellos se ubican en los tipos de huella y en las similitudes, en las que más se parecen para poder ubicar a las especies, ¿sí? Si se fijan, este tipo de huellas pertenecen a animales que tienen características semejantes, que viven en lugares semejantes, ¿sí? Podemos decir, sí, pues los gatos tienen las mismas huellas. Ok, si yo me baso en un león y en un gato, o en un leopardo, o en un guepardo, tienen un mismo tipo de huellas, ¿verdad? Entonces, esto me está indicando que pertenecen a un mismo tipo de especie y que esa especie, a lo mejor si encontramos un resto fósil, puede darnos pistas de cómo eran antes de evolucionar, ¿verdad? O en una parte de su evolución, ¿sí? Ok, José, ¿quieres comentar algo? Son como los felinos, ¿no? Que el tigre, el león, el jaguar, el chita, así. Así es, exactamente. Ya ubicamos, ¿verdad? Como dice su compañero, una rama de especie, ¿verdad? Los felinos en general, ¿sí? Entonces, todos comparten un mismo tipo de huella y a lo mejor si encontráramos un fósil de hace 5,000 años que coincida, puede ser parte de esa especie y de su evolución, ¿verdad? Muy bien. Ok, niños, vamos a leer un dato interesante. Dice que durante mucho tiempo se pensó que solo los huesos, por ser la parte más dura de los organismos, podían conservarse. Sin embargo, se descubrió que partes menos duras pueden fosilizarse, como el caso del excremento, es decir, pues la popó. El excremento fosilizado se llama coprolito. Gracias a él es posible conocer la dieta de muchos organismos hoy extintos, ¿sí? A ver, que se haya conservado, por ejemplo, el excremento de algún mamífero,
por ejemplo, de un mamut, podríamos nosotros observar cuál era la dieta del mamut, qué comía, qué tipo de vegetales había o de vegetación, gracias a ese excremento fosilizado, a ese coprolito, ¿sí? Ok, bien niños, vamos a continuar en la siguiente página, página 60. Vamos a leer la información que tenemos aquí, ¿sale? Bien, dice que una vez que los investigadores han localizado los registros fósiles, los extraen cuando es posible y los llevan a un laboratorio especializado para examinarlos y estudiarlos durante los siguientes años. Ok. Por ejemplo, niños, voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si un investigador encuentra una columna vertebral de algún animal? ¿Qué datos pudiéramos obtener de esa columna vertebral? Que se aparenta más que si era de 2 patas o de 4. Ok, muy bien, podríamos averiguar si gracias a la columna de ese animal o de esa especie caminaba con 2 patas, con 2 patas si es un animal, o con 4, ¿verdad? Si era un animal bípedo o cuadrúpedo, si tenía alguna cierto tipo de altura, ¿verdad? Gracias a la columna vertebral. Bien, entonces niños, dice que el estudio e interpretación de los registros fósiles y las comparaciones que hacen de ellos, los investigadores permiten aprender el ambiente donde vivieron, establecer la relación con los cambios ocurridos en el tiempo, la abundancia de los organismos, la aparición de nuevas especies animales, plantas y en algunas ocasiones comprender sobre los procesos que dieron origen a su extinción. En algunos casos se han encontrado grandes depósitos de huesos fósiles que se llaman yacimientos, que al ser estudiados resultan pertenecer a diferentes especies. Ahí se logra interpretar cuál era la fauna de la época, es decir, qué tipo de animales había en esa época. Y en otros casos se rescata evidencia, es decir, utensilios de la actividad humana asociada. Ok, bien, chéquenme esta imagen de aquí del fósil de un pez, ¿sí? Dice, ¿qué información adicional se podría obtener al observar la imagen? Que se puede, que es una pariente de un pez, ¿no? Ok, sabemos que es un pez por el tipo de aleta, a lo mejor porque se encontró en el mar, que es lo más seguro, ¿verdad? Si se fijan en la parte de arriba, está otro pez como también fosilizado, como si saliera de la boca. No sé si lo alcanzan a ver, que también se forma una coleta, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dar información también acerca de otra especie que a lo mejor estaba en ese momento y ocurrió algún accidente, ¿sí? Puede ser que haya sido pisado por alguna otra especie animal o que hayan sido aplastados por alguna otra especie, más grande, ¿verdad? Muy bien. Bien, niños. Vamos a dejar hasta aquí. Ya nada más vamos a leer de la página 61 un dato interesante y aquí cerramos la lectura, ¿sí? Bien, nos dice así un dato interesante. Dice que existe un método más preciso que la observación de los estratos para determinar la edad de los registros fósiles. Los fósiles contienen materiales que emiten cierta clase de energía a la que llamamos radiación. La cantidad de radiación que emite cada fósil permite establecer su edad mediante el método más conocido, que era el que les comentaba, carbono 14. Este tipo de estudio resulta de particular importancia porque permite determinar fechas de hasta 60,000 años de antigüedad. También se utiliza en la exploración de los recursos minerales o energéticos como el petróleo. Acuérdense que el petróleo se obtiene también a partir de los fósiles, ¿sí? Bien. Entonces, niños, si se fijan aquí, tenemos algunos ejemplos, otra vez con el caballo.
de partes de las extremidades, ¿verdad? Que pueden ser ubicadas y decir, pertenece a esta especie, ¿verdad? Muy bien, niños. Con esta información que acabamos de leer de la estratificación, vamos nosotros a contestar 6 pequeñas preguntas que yo les envié al grupo, ¿sí? La primera es, ¿qué es estratificación? ¿Cómo están asociados los estratos con los fósiles? ¿Sí? O sea, yo al ver un estrato, una capa de tierra, ¿qué puedo saber del fósil? ¿Sí? ¿Qué puede obtener un investigador con la ubicación de los fósiles? Por ejemplo, si los encontró en tierra, en agua, ¿qué podemos obtener? ¿Qué son los coprolitos? ¿Sí? Que vimos que no solo los huesos se fosilizan, sino también, ¿qué más se fosilizaba? ¿Se acuerdan? Bien. Su excremento. Así es. ¿Para qué sirve estudiar o interpretar estos registros fósiles? Y ya la última pregunta, el método del carbono 14. ¿Sale? Bien, esas son las 6 preguntas que vamos a contestar. De tareas, lo llevan. Revisen bien las páginas 59, 60 y 61 y con esto las pueden contestar las 6. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. ¿Dudas ante este tema? ¿Algo que quieran comentar? No. Todos tienen una misma similitud, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, niños.